Dios me les bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos unidos, les decía al inicio, para estar compartiendo la palabra del Señor, que es vida a nuestro espíritu. Y ella misma nos enseña y dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces hoy ha sido nueva la misericordia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y por eso debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios. En esta mañana está con ustedes la pastora Marta Cortés y voy a invitarles de que nos vayamos a las Escrituras y vamos a estar meditando en esta mañana en el tema el arrepentimiento. Y para eso quiero que busquemos Segunda de Crónicas 7:14 y voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amado Dios, adoramos, bendecimos su nombre y le damos gracias, Señor, una vez más, porque usted me permite en esta mañana expresar su palabra, Cristo de la gloria, a cada uno del pueblo, Señor, a cada uno de los amigos, Padre de la gloria, que están conectados en esta mañana, creyendo, mi Dios, que su palabra es predicada una vez más y hace efecto en cada una de las vidas, Señor. El dulce Espíritu Santo de Dios sea dándome sabiduría, entendimiento y llenando mi boca de palabra, pero de la palabra que usted ponga en esta mañana y sea de bendición, Cristo de la gloria. Amén. Bien, hermanos y amigos, yo les decía en esta mañana, vamos a estar meditando en el tema el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario a nuestra vida, pero ¿cómo debo yo de darme cuenta que es necesario que yo me tenga que arrepentir? Debemos de reconocer quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo nosotros, qué estoy practicando yo, quién soy yo y hacia dónde voy yo, para darnos cuenta de que nuestra vida Dios no nos ha regalado. Usted y yo somos hechura de Dios, somos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y Dios siempre interesado, porque como Él nos hizo, Él nos formó, Él cuida a cada uno de la humanidad, a todo lo que Él hizo. Entonces, Él interesado en la humanidad y no quiere que nadie se pierda y Él quiere bendecir a su creación, pero para que Dios bendiga a su creación, hay planes y propósitos que Dios nos ha dejado, estatutos que Dios nos ha dejado, para que usted y yo nos demos cuenta que no podemos estar viviendo una vida porque ni modo, nací, crecí y voy a morir y punto. Lo primero es darnos cuenta hacia dónde voy yo mañana o más tarde que muera. ¿Qué va a ser de mi vida? Por eso yo le decía, debo de darme cuenta quién soy yo, qué hago yo y hacia dónde voy yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo y a dónde voy mañana que yo muera? Hoy en día el ser humano sabe que hay un infierno por la eternidad y que hay un cielo. Hay una casa donde Cristo fue a preparar para nosotros. Pero para poder entrar allí es darme cuenta que estoy practicando el pecado y que debo separarme del pecado para poder entrar ahí. Y separarme del pecado es reconocer que lo estoy practicando y que este pecado me va a llevar al infierno. Pero Dios, dando la oportunidad, y nos declara y dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando me doy cuenta que es necesario que yo me arrepienta, que me aparte del pecado
que me aparte del mal camino en el cual yo he caminado o estoy caminando. Y hay veces nosotros decimos, el ser humano dice, ¿de qué voy a arrepentirme? Si yo no hago nada malo, yo soy bueno. Pero dice la Biblia que no hay ni uno bueno. El único bueno se llama Jesucristo. Entonces, ¿de qué voy a arrepentirme yo si no estoy haciendo nada malo? Pero la palabra del Señor nos enseña, las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 dice así. Gloria al Señor. La idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda. Gloria al Señor. Envidia, homicidio, borrachera, acerca de las tales cosas os amonesto. Entonces dice que pleito, celo, ira, envidia, borrachera, todas estas cosas y un sinnúmero de cosas más nos separan del Señor. Fornicación, adulterio, todas estas cosas nos separan del Señor. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero ¿de qué voy a arrepentirme yo si yo soy bueno? Pero si está en fornicación, tiene que arrepentirse de vivir en fornicación y debe de casarse. Y si está en adulterio, adulterio es vivir con alguien que está casado con otra persona, sea hombre o sea mujer. Entonces tengo que darme cuenta que el adúltero no entra al reino del cielo. Que el idólatra no entra al reino de los cielos. Que el borracho no entra al reino de los cielos. Que el pendenciero, el pleitisto, no entra al reino de los cielos. Y todas estas cosas la humanidad, sin darse cuenta, está practicándola. Entonces usted está en pecado. Y dice, de las tales cosas os amonesto, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando ya me doy cuenta quién soy yo, qué estoy haciendo y para dónde voy, debo de hacer un alto en mi vida. Y entonces estas cosas me separan de Dios. Y dice, donde leíamos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Entonces, para orar y para buscar el rostro del Señor, debo de darme cuenta que yo estoy practicando el pecado, que yo soy un adúltero, que yo soy un fornicario, que yo soy un borracho, que yo soy un idólatra. Entonces esto me separa de Dios. Muchas veces se vive muy acomodado en cada una de estas cosas. Pero lastimosamente, estas cosas nos van a llevar por la eternidad al infierno. Lastimosamente, cada una, pero no es que no las practico todas, yo solo soy un adúltero. Pues no necesitas practicarlas toditas para irte al infierno. El idólatra, no, es que dijo, la palabra del Señor dice, ayúdate que te ayudaré, mentira del diablo. La Biblia no dice, ayúdate que te ayudaré. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y se apartare de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Te das cuenta entonces? Que es arrepentirse. Dios no nos envía al infierno, Dios nos ha dado libre albedrío. Usted y yo decidimos dónde queremos pasar la eternidad. No, pero es que yo no soy un borracho, yo solo me tomo 2 traguitos. Eres pecador porque eres borracho y pruebas el alcohol. No, pero es que sabe que yo me llevo bien con mi esposa, no me llevo bien con mi esposo, por eso, pero con la amante yo me llevo bien. Te vas a ir al infierno por adúltero o por adúltera. Pero si se humillare y reconociere que esta vida ofende a Dios y me arrepiento y me aparto del mal camino, entonces Dios de los cielos oirá, dice, desde allá arriba, oirá nuestra oración.
Pero es necesario apartarse de todas estas cosas que nos separan de nuestro Dios. Y digo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire qué maldición, qué bendición. ¿Y en qué maldición vivimos? Separados de Dios. Separados de Dios, usted y yo se vive bajo maldición, pero hoy esta mañana Dios me ha permitido tener vida y estar compartiendo con usted la palabra del Señor. Porque esta es el día, la mañana que Dios hizo para que nosotros, unidos a través de la radio, estemos escudriñando las Escrituras y nos podamos dar cuenta que qué mal estamos entonces. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando ya te diste cuenta que tu vida está en pecado y que eso te separa de Dios, y ya si lo sigues encubriéndote, dándote cuenta, entonces vas a vivir una vida separado de Dios. Pero si te diste cuenta, analizas y dices, yo no quiero irme al infierno, y reconozco el pecado que estoy cometiendo, vengo y lo confieso a Dios y me aparto de Él, voy a alcanzar misericordia. Y que allá en Gálatas no le leí todo, las cosas que nos separan de Dios, los frutos de la carne. Y voy a volvérselo a leer. Y dice así, el 16, digo pues, andad en los deseos y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si os sois guiados por el espíritu y no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, diserciones, herejía. Imagínense cuántas cosas nos separan de nuestro Dios. Y dice, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta entonces? Y hay veces nosotros estamos bien acomodados, practicando de estas cosas. Pero hoy Dios en esta mañana te está diciendo, tienes que arrepentirte. Tienes que apartarte de los malos caminos, que son estos los que te he leído. El odio, el enojo, el pleito. Muchas veces, y casi no muchas veces, siempre, la familia, el hogar, los hijos, están en pleitos. Los matrimonios están en celosos, peleando, amargándose la vida. Y estas cosas, quienes practican estas cosas, no irán al reino de los cielos. Pero el que reconoce, se arrepiente y se aparta, entonces dice que alcanza misericordia. Y yo iré, dice la palabra del Señor, sanaré tu pecado, sanaré tu tierra. Aleluya, y será bendecido. Entonces, mi hermano y amigo, es usted y yo lo que muchas veces detenemos de vivir una vida bendecida.
Pero para vivir una vida bendecida hay que arrepentirse, hay que convertirse y vivir en una vida en obediencia, luchando para ser agradable a nuestro Dios y obtener la salvación y la vida eterna. ¿Sabe qué significa salvación? Tener vida eterna. ¿Pero dónde? Allá en la boda del Cordero, allá con el Padre Celestial. O si no, una vida de condenación al infierno. Ella también es eterna. Pero dice que el que reconoce y confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gloria al Señor. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Le confesamos el pecado, nos damos cuenta que le estamos fallando a Él. Reconocemos que somos pecador. Nos arrepentimos. Confesamos nuestro pecado. Nos apartamos de los malos caminos. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad y seguir hacia adelante. Pero es necesario que haya humildad en nuestra vida. Porque si se humillare y buscáramos el rostro de nuestro Dios, entonces Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Y Él nos ha prometido: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice de que el versículo, si se humillare mi pueblo, de cual mi nombre es invocado, es un versículo muy conocido. Pero quizás poco de practicarlo. Quizás poco de obedecerlo. Y dice de que lo que Dios expresa en este versículo y lo que Dios requiere para usted y para mí es bendecirnos. Y no le estoy hablando de la bendición material, yo le estoy hablando de la bendición espiritual que es necesaria, es primordial a nuestra vida. Porque dice que lo demás os vendrá por añadidura. Entonces yo le estoy hablando de la bendición espiritual, que es lo que Dios requiere. De que el pueblo se humille, de que el pueblo le busque. Y para que tengamos una vida bendecida. Pero es necesario la humildad, la oración, la devoción y el arrepentimiento. La oración, la devoción y el arrepentimiento. Porque usted y yo no podemos ser solo cristianos convencidos, sino que debemos de ser cristianos arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos en qué y en quién? Convertido a Jesucristo. Convertido a Jesucristo. Y querer vivir una vida de obediencia. Y para vivir una vida de obediencia es vivir una vida de búsqueda, una vida de oración, una vida fiel a nuestro Dios. Entonces nuestro Dios, el oído atento de Dios al clamor suyo y al clamor mío. Y de Él viene la respuesta. Pero ¿sabe qué? Después que Él dice, si se humillare mi pueblo, también Isaías 1:18 dice, venid hoy y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Pero dice, venid hoy. Venid hoy.
Y segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y clamare, y buscare mi rostro, yo oiré. Pero para eso dice, vení hoy y estemos a cuenta, confiésame tus pecados. Porque yo sé, yo los conozco, porque el Señor nos hizo y Él conoce, Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, pero Él quiere que usted y yo nos demos cuenta, le confesemos y nos apartemos de esa vida. Entonces nos llama, vení hoy, y estemos a cuenta. No importa el pecado que hayas cometido, no importa los pecados que estés cometiendo, solo vení hoy. ¿Quieres dejarlo? Apártate y acéptame como tu único y suficiente Salvador. ¿Sabes por qué? Porque quiero escuchar tu clamor. Quiero dar respuesta, pero vení hoy y estemos a cuenta. Confiésame tu pecado, dice Proverbios 28. Y no es que se lo vamos a ir a confesar a algún hombre. No, es confesárselos a Jesucristo. Es decirle, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, pero hoy vengo reconociendo y vengo a pedirte perdón. Vengo confesándote que soy pecador. Pero quiero apartarme del mal camino que he vivido. Si confesares, Él es fiel y justo, dice Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de cualquier inmundicia, porque ahí en el mundo somos trapo de inmundicia. Ahí en el mundo, por muy buena carrera que tenga, por muy buen preparado que sea, si no has aceptado a Jesucristo, eres trapo de inmundicia. Pero de esa inmundicia, Él quiere limpiarnos, y por eso fue a la cruz del Calvario. Y no es menospreciar que seas preparado, no. Es que no es la preparación la que nos da salvación. La salvación únicamente hay por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, es de que reconozcamos, con dinero, sin dinero, con carrera y sin carrera, reconocer que soy un pecador. Reconocer que estoy viviendo una vida de los frutos que le leí en Gálatas 5:20. Esos frutos, algunos, 1, 2, 3, yo no sé cuánto. Yo los hago, están en mi vida. Entonces, hoy me doy cuenta que soy pecador entonces. Para aquellos que dicen, no, si yo no le hago males a nadie. Más bien yo sirvo. Pero dice la palabra del Señor que no hay ni uno bueno. Bueno solo Jesucristo. Bueno solo nuestro Dios, que se despojó de su único Hijo para que viniera a morir a la cruz del Calvario, y yo voy a estarle predicando que es necesario arrepentirse, que es necesario ponerse a cuenta, que es necesario humillarse para poder encontrar la salvación. Gloria al Señor. Y hay veces, hermano, se dice de que Dios es amor. Y como Dios es amor, no nos va a enviar al infierno. Él no envía al infierno al ser humano. El ser humano elige dónde quiere vivir la eternidad. Porque si fuera que nuestro Dios envía al ser humano al infierno, no se estaría predicando la palabra del Señor. Y Él dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Si Él hubiese deseado que todos se fueran al infierno, no envía a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Y Jesucristo nos dijo, yo me voy, pero no os dejo solo, envío al Consolador, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces hoy es el Espíritu Santo, siempre Dios, dando oportunidad al hombre, a la mujer, al anciano, al joven, al adolescente, al niño, a conocer esta verdad. Porque Él no quiere que la humanidad pase la eternidad en el infierno. Y dice que el borracho, el idólatra, el homosexual, la lesbiana, el drogadicto, el narco, no quiere que se vayan al infierno. Ellos han elegido esa vida, pero Él da oportunidad para rescatarlo. Y en esta mañana Él nos está dando esa oportunidad, que esta palabra sea predicada, esta enseñanza sea escuchada, que es necesario buscar a Dios
en estos tiempos. Porque seguimos diciendo nosotros, los lavados en Jesucristo, que Él viene a levantar esta iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor.